Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que la iluminación celestial pueda estar presente aquí en las mentes de cada uno, que tu palabra pueda hablar y podamos escuchar, recibir en nuestra mente el mensaje que tienes para darnos. Pedimos, Señor, también que podamos compartir este mensaje hacia otros y que la luz divina pueda iluminar el mundo entero. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser protegidos de los errores de este tiempo, que tu luz pueda iluminarnos. Pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, bienvenidos entonces a nuestro tema de hoy. Bienvenidos a los presentes, a los oyentes de la radio también y de allí Facebook. Vamos a proyectar allí en la compu. Bien, ya lo tenemos proyectado. Nuestro tema de hoy tiene que ver con las diferentes corrientes doctrinales, engaños que hay satánicos y una interpretación correcta de las Escrituras. Quiero que prestemos atención allí a este texto que tienen en pantalla. Allí, Nara, si pueden ponerlo también para que los que están viendo la transmisión puedan verlo. Dice así en el libro Mensajes Selectos. Dice que hay escepticismo e incredulidad en las iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Fíjense que justamente lo contrario a lo que se pretende, porque si es una iglesia, ¿qué se debería tener? Fe en la Escritura. ¿Pero qué dice que hay? Incredulidad, escepticismo. Después dice, muchos. Escepticismo es un sinónimo de incredulidad. Después también dice, muchísimos, ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. Fíjense esa siguiente declaración. Y sigue hablando en el contexto de los cristianos, las iglesias. Dice que hay que se pone en duda la veracidad y verdad de la Escritura. Y o sea que decimos la Biblia, no sé si es tan confiable, si es tan así la declaración. Y no son pocos, fíjense que dice cuántos. Muchísimos, muchos. Sigue diciendo, el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeada con una nube de misticismo. Fíjese esas dos cosas que socavan la inspiración de la palabra. ¿Cuáles son esas dos cosas? Razonamiento e imaginaciones socavan la confianza en la palabra. Yo tenía ahí un reservorio de agua y un tonduco le hice un agujerito desde la hijuela hasta el reservorio. Y era un bichito chiquito, pero ese agua empezó a socavar la entrada. ¿Y después qué sucedió? Después de un tiempo, se hundió todo. Entonces dice que eso está haciendo el razonamiento humano e imaginaciones del corazón, socavando, dice, la inspiración de la palabra de Dios. Y dice que lo que debería darse por sentado es algo místico, es algo desconocido.
Tiempo atrás decíamos, bueno, la Tierra es redonda, todo el mundo lo sabe, pero ahora ¿qué dice la gente? La Tierra es plana. Fíjense que eso está sucediendo, cosas, dice acá, que debieran darse por sentado, ahora es misticismo. O sea, no, la Tierra no es plana, no es redonda, sino es plana, en los costados hay unas paredes, abajo no se sabe qué hay. O sea, todo místico. Pero bueno, es un pequeño ejemplo de lo que está sucediendo en este tiempo. Y que, fíjense lo que sigue diciendo. Nada es claro, nada es nítido, nada es inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. La Tierra redonda, no es redonda, dicen algunos. Entonces se cumple lo que dice acá, ¿no? Nada es claro, nada es nítido, nada es inamovible. Antes se creía en la deidad, ahora la Trinidad, antes era el Hijo de Dios un ser eterno, ahora no es eterno, es creado, engendrado, y así se van cambiando las doctrinas. Y dice que esto es una de las señales de los últimos días. O sea que esto quiere decir que va a empeorar. O bueno, va a permanecer, pero va a empeorar. Y después todo lo que conocemos, todas las doctrinas que conocemos, no van a ser así. Es el plan de Satanás, no es que va a suceder así en cuanto a la verdad. Incluso nuestra doctrina, la más distintiva nuestra, ¿cuál es? La del sábado. ¿Han escuchado doctrinas nuevas sobre el sábado? Ahora dicen que el sábado no cae en sábado, sino que cae en domingo. O puede caer un lunes, un martes, depende de la luna. Fíjense cómo se cumple hasta en lo más básico, que uno dice, es lo más obvio, no pueden cambiar eso, pero sí, los engaños satánicos lo están cambiando. Entonces, ¿cuál es cómo debemos afrontar todo esto, todos estos engaños satánicos? Bueno, tenemos que enfrentar todos estos engaños, como dice allí Hechos 17:11. Hechos 17:11 nos dice cómo enfrentaron una nueva doctrina estos bereanos. Dice así Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es que debemos enfrentar todas las corrientes doctrinales que aparecen. ¿Debemos rechazarlas, dice acá? No debemos rechazarlas. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Cuál es el consejo bíblico? ¿Nos dice escudriñar la doctrina nueva? ¿El escrito de la persona? No. Dice escudriñar las Escrituras. Dice que ellos fueron a ver en la Escritura si estas cosas eran así. ¿Y cuántas veces debemos escudriñarlas? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al año? Bien. Para no ser engañados por los engaños de los últimos días, que van a ser los más difíciles, tenemos que escudriñar, nos aconseja acá, cada día. Nos aconseja que todos los días estudiemos la palabra para no ser engañados. Si lo hacemos de otra forma, no va a funcionar. Bueno, pero la cuestión es cómo leer la Biblia, cómo interpretarla, porque hay muchísimas formas de estudiar la Biblia. Pero no todas las formas llevan a una correcta interpretación. Entonces, aquí les voy a presentar 10 principios de lo que se le llama
en este término teológico hermenéutica, 10 principios de interpretación o para interpretación bíblica correcta. Vamos a ver estos principios, que se los voy a mencionar todos juntos y vamos a irlo viendo uno por uno. El primer principio es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a la palabra. El segundo principio, oración y dependencia del Espíritu Santo. El tercero, humildad. Cuarto, sola escritura. Fe en la palabra, fe en los testimonios. Totalidad bíblica sin contradicciones. Principio del contexto. Progresión sin contradicción. Principio histórico gramatical. Bueno, vamos a ver estos 10 puntos que nos van a guiar sobre cómo entender bien la Biblia. Quiero que busquemos en el libro de Mateo 22. Mateo 22. Versículos 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39 nos presenta el primer gran principio para interpretar o para querer entender la Biblia. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para entender correctamente la Escritura hay que tener amor a Dios. Hay que amor a Dios y al prójimo. Este amor nos va a llevar a sacrificarnos completamente. Nos va a llevar a dejar cualquier doctrina que no tenga que ver con la Biblia, con la verdad. Nos va a llevar a dejar toda religión incorrecta. Nos va a llevar a adoptar cualquier verdad bíblica. Nos va a llevar a dejar un lugar, una casa, una ocupación, comodidades, honores. Si cualquiera de estas cosas, si cualquier doctrina nos impide adoptar la verdad, entonces no tenemos amor a Dios. Y este primer punto es uno de los principales por lo que las personas no aceptan un cambio en sus doctrinas. No aceptan dejar una religión que no le está enseñando la verdad, dejar una iglesia que no le está enseñando la verdad, es por falta de amor que no se adopta la verdad. Entonces, tengamos en cuenta esto. Amemos a Dios tanto que estemos dispuestos a sacrificar todo. Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro lugar donde estemos, cualquier cosa, por amor a Dios. Y también, como decía el texto, amor al prójimo. A veces nos falta amor al prójimo para llevarle el mensaje, para llevarle el evangelio, para compartirle un folleto, para decirle: no, mira, estás equivocado, la Biblia dice esto y esto. A veces nos quedamos callados. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no compartimos más el mensaje con otros? Porque nos falta amor. Entonces, este amor es un principio, dice, de origen celestial. Tenemos que ir a buscarlo a la Escritura. Tenemos que ponernos en contacto con Dios para que ese amor crezca. Así que, bueno, tenemos el primer punto, amor a Dios y al prójimo. ¿Cuál era el segundo punto? ¿Se acuerdan? Bien. Pongamos el segundo punto allí en pantalla también, oración y dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 7, 17?
Allí dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El segundo punto es este que mencionamos acá. Cuando queremos saber la verdad, tenemos que orar. Orar mucho. Queremos cambiar nuestro carácter. Queremos educar bien a alguien. Queremos buscar si esa doctrina es cierta o no. Oremos. Busquemos a Dios. No nos quedemos con que lo que yo tengo es la verdad, sino que dependamos de el Señor. Y la promesa aquí de Juan 7:17 es clara. El que quiera hacer lo correcto, Dios le va a mostrar lo correcto. Dios le va a mostrar la verdad. Así que oremos todos los días, oremos diariamente. Este gran personaje, Miller, allí cuando estaba empezando a investigar las Escrituras, él decía de que bueno, él oraba, él decía de que él investigaba la Escritura, de que buscaba la verdad, pero que la única respuesta, la única comprensión de la Escritura viene de Dios. Así que lo único que nos toca es pedirle a Dios y investigar la palabra para ver si estas cosas son así. Dice en el libro La oración, en la página 117, dice, debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Presten atención a esta parte. Satanás es muy hábil para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios, y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás debemos orar con fe, diciendo no nos dejes caer en tentación. Bueno, tremenda esa declaración, ¿no? Dice que Satanás agarra la Escritura y ¿qué hace? La tuerce de una forma sumamente inteligente para que nosotros no la entendamos bien. Y fíjense cómo la ha torcido. En vez del sábado, ¿qué dijo Satanás? No, domingo. En vez de que los muertos están muertos, no, los muertos están vivos. Fíjese qué hábil Satanás para dar completamente vuelta la tortilla. Entonces, quiere decir de que debemos estudiar la Escritura y pedir sabiduría a Dios, cosa que le ganemos a Satanás. Y Satanás sabe muy bien la Escritura. Entonces tenemos que tenerla muy bien estudiada a la palabra. No creernos que nosotros sabemos, tenemos que tener, dice aquí, dependencia de Dios. Dice estar en guardia y orar con fe. Fundamental. Bueno, entonces el primer punto, amor. Segundo punto, oración y dependencia del Espíritu. El tercer punto, humildad. Para llegar a una interpretación correcta de la Escritura debemos tener humildad. Los invito a ir a Marcos 10. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 15 al 16.
dice Jesús: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, sería el 15 principalmente. Jesús dijo: el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Y cómo se aplica en cuanto a nuestro tema de hoy? Agarrás a un niño de 3 años y le decís: mira, esto no se hace así, esto se hace así y así. ¿Qué va a decir el niño? Va a decir: no, yo sé hacerlo mejor que vos, no se hace así. Generalmente tienen disposición para aprender. Moisésito, cuando le preguntamos algo y no sabe, dice: ¿cómo es esto, papá? ¿Cómo es esto, mamá? O sea, busca saber cómo es. Y en cuanto a este tema, nuestro tema de hoy, tenemos que tener, como dice nuestra frase, humildad. Tenemos que ir a la Biblia. ¿De qué forma? ¿Con qué actitud? ¿Con qué espíritu? De humildad, de aprender, de ser enseñados. Esa es la disposición que debemos ir. Hechos 17:11 habla sobre esto que leímos al principio de los bereanos. Pero resulta que, y también cuando hay una controversia doctrinal en una iglesia, entre iglesias, con otra persona, con otro hermano, se suele causar una división. Decimos: no, vos para allá con lo que crees y yo para allá. O si vos sos evangélico y vos católico, cada uno por su lado. ¿Está bien esto? No. Tenemos que unirnos, porque la Biblia es una sola. ¿Unirnos para qué? Para ver cuál es la verdad. La verdad es una sola. Dice allí en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Elena de White decía que ella quería huir del lugar donde había algunos que no querían escudriñar la Escritura. Quería huir de ese lugar. Entonces, ¿cómo tenemos que examinar la Escritura cuando hay una diferencia doctrinal? Con humildad y como a los gritos, cada uno expresando su idea. ¿Cómo dice? Hay que hablarlo, discutirlo cortésmente. No se tienen que ir nuestros humos por el aire y gritar o perder la paciencia. No, debemos ser corteses. Algo similar a esto dice que cuando se presentan ideas que difieren en algunos puntos de doctrinas anteriores, no hay que condenarlas sin una investigación diligente de la Biblia para comprobar su veracidad. Este otro principio importante. Investigación diligente de lo que dice esa persona, no. De la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Y qué más hacer? Debemos, ¿qué dice? ¿Qué más? Ayunar, orar y escudriñar. A veces nuestra mente está muy turbia porque comió mucho. Entonces, un buen ayuno, orar, estudiar, y mediante la oración y el estudio de la palabra, dice que las cosas oscuras se aclararán al entendimiento. Bueno, también otro texto dice que cuando se presenta un mensaje no deben levantarse en oposición, porque a veces todo lo nuevo uno tiende a rechazarlo, pero bueno, tampoco hay que hacer eso. Dice, debieran ir ¿a dónde? A la
Biblia. Debieran ir a la Biblia para compararlo con la ley y el testimonio, y si no soporta esta prueba, no es verdadero. Después, otro texto. Los que no pueden examinar imparcialmente las evidencias de una posición que difiere de la suya, no son idóneos para enseñar en departamento alguno en la causa de Dios. Bueno, dice que debemos examinar en forma imparcial. Eso quiere decir de que cuando examinemos algo, no ponernos ni de nuestro lado ni del otro lado, ni de este ni del otro, sino estar solo con la verdad, solo con la Biblia y no tomar partido. No porque yo soy amigo de este, entonces le voy a rechazar al otro. No. Debemos aceptar solamente lo que la Biblia dice por lo que la Biblia dice. Y también hay una amonestación contra los ministros, contra los diáconos, ancianos, de que si la persona no puede hacer eso de examinar imparcialmente, si enseguida se altera y no quiere escuchar al otro, no debe ser pastor, no debe ser ministro, no debe estar, dice, en departamento alguno de la causa de Dios. O sea que no sirve, en otras palabras, para nada en dirigir eso, ¿no? Bueno, sí. El apóstol Pablo estaba en un momento dentro de del lado de un bando, ¿no? Pero recibió la luz de Dios y cambió de bando. Porque la cuestión no es el bando, sino es la verdad. Después hay el caso de una persona que dijo, mira, no quiero escuchar nada porque si escucho me vas a convencer. Dijo eso el hermano, pero después había reconocido esta persona de que era tan culpable delante de Dios por rechazar esa verdad como si lo hubiera recibido, porque tuvo oportunidad de escuchar y lo rechazó. Y esto le pasa a muchas religiones. Hay muchas religiones que no le puedes dar un folleto porque lo rechazan. Me pasó unos días atrás de que me llamaron por teléfono unas de otra iglesia y me empezaron a enseñar sobre la Biblia, empezamos a charlar y cuando empezaron algunos puntos que estábamos en desacuerdo, yo le mostraba otros versículos y estábamos teniendo un intercambio de ideas y me cortaron el teléfono, cortaron la llamada. Y después dijeron que no tenían batería, que no tenían tiempo, etc. Entonces, no tenemos que actuar de esta persona de no querer escuchar al otro, no querer sentarnos a estudiar la Biblia por temor a ser convencidos. Porque ahí estamos demostrando que en realidad no amamos a Dios. ¿A quién amamos? A mi doctrina, a mi religión, a mi iglesia, por encima de Dios. Entonces, eso es peligroso. Bueno, vamos a ir con el cuarto punto. ¿Cuál es nuestro cuarto punto? Nuestro cuarto punto es, a ver, Eric, vos respondiste una pregunta hoy, a ver si te la acordás. ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? No, ¿cuánto de la Biblia? ¿Una parte, una partecita, completo, todo? ¿Cuánto? Bien, toda la Biblia, los 66 libros, son inspirados por Dios, son revelación de Dios. Dice allí 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
este punto también es uno de los pilares de la interpretación profética, de la interpretación bíblica. Este es el punto fundamental y el que hoy en día se está socavando, se está derrumbando. Por ejemplo, en el Génesis cuenta el relato de la creación. Y hoy la mayoría de los cristianos creen que ese relato de la creación es un invento, que no pueden haber pasado 7 días o 6 días en la creación. Tienen que haber sido millones de años, dicen. Entonces, tenemos que ver, ¿a quién le creo? ¿A los científicos o a la Biblia? Venimos del mono, o de una bacteria, o de una basura espacial. ¿A quién le creo? ¿A la Biblia o a lo que me muestran los científicos? ¿A quién? Bueno, para interpretar correctamente la Biblia tenemos que tener fe en la palabra. Tenemos que creer que Dios nunca dejó este libro para que lo mutilen, para que lo cambien. Tenemos que entender de que este libro fue cuidado por Dios tanto como cuida de los gorriones, de las aves. También tenemos que confiar de que Dios cuidó la traducción. ¿Cuántas traducciones tiene esta Biblia? Esta Biblia viene de una traducción anterior, de una anterior, de una anterior, viene de un manuscrito anterior, de un manuscrito anterior, y generalmente pasa de que al pasar la información se pierde la información o se cambia. Pero, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice la Biblia? Dice que todo es inspirado por Dios. Entonces, tenemos que tener la fe para creer que Dios cuidó la traducción de la palabra. Tenemos que tener la confianza en este libro de que nos puede enseñar la verdad. En el libro Conflicto de los Siglos, página 11, dice, allí en la parte negrita, las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta, como revelación infalible de su voluntad. Son la regla del carácter, son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Bien, esa es una declaración también importantísima. De este punto que les quede bien en claro eso. La Biblia tiene autoridad absoluta. Quiere decir que si alguien alguna vez viene y les dice, no, ese versículo fue cambiado, ese texto no está en el original, ¿ustedes qué tienen que hacer? Desconfiar de esa persona, saber que está en el error, porque la Biblia tiene autoridad absoluta, es la revelación infalible, es la piedra de toque. La piedra de toque viene a dar la idea como que el modelo de la inspiración, de la verdad. ¿Perdemos la fe en la palabra? Vamos a andar como esos barcos que pierden las velas, que pierden el ancla. Había una persona, salió al mar, en lancha, salieron a pescar, eran 2, en México. Y llegó al camino, llegó a donde pensaban pescar, se le rompió el motor y no tenían remos. Así que empezaron a andar a la deriva. Las corrientes los fueron alejando de México, los fueron alejando, los llevaron al medio del Océano Atlántico, después la corriente del Atlántico los llevó al Pacífico. Uno de los 2 tripulantes se murió de hambre, de frío, de calor, de insolación. Tomaban agua de lluvia, pasó una semana.
juntaban agua de lluvia, tenían también un aparatito para juntar agua, pero era muy lento. Pescaban para obtener alimento, comían gaviota, tomaban la sangre de la gaviota como líquido. Siguió yendo a la deriva una semana, un mes, 2 meses, 3 meses a la deriva. Estuvo un poquito más de un año. Las corrientes lo llevaban y bueno, finalmente lo encontraron. Después de un año, ya lo daban por muerto hace rato. Pero ese tipo estuvo así a la deriva porque no tenía motor. Nosotros, si no tenemos fe en la Biblia, si no creemos que esto fue bien traducido y muestra la voluntad de Dios, vamos a estar como este hombre. Vamos a estar yendo por todas partes, vamos a agarrar cualquier doctrina, vamos a navegar por todas las doctrinas que hay y no vamos a tener seguridad, no vamos a poder llegar al puerto de vuelta. Entonces, confiemos implícitamente en la palabra. Tengo varias citas acá sobre esto porque es importante este punto. Dice que este libro ha resistido los ataques de Satanás. Fíjense esta otra declaración que está en negrita. Ha resistido los ataques de Satanás. Dice, el Señor ha preservado este libro en su forma actual. En su forma actual, mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Humanamente sí, se pudo haber cambiado tantas traducciones, pero dice que no, que ha sido preservado en su forma actual y que es como un mapa para el camino al cielo, el único mapa correcto. Así que, bueno, esto fue escrito en el año 1890 más o menos, la versión en inglés King James, y nuestra versión Reina Valera es similar. Otro texto. Dice, algunos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber algún error de copista o error de traductor? Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Bueno, ¿qué nos dice aquí el texto entonces? Puede haber algún error de traducción, sí, algún error de copista, pero eso no va a afectar el todo. Eso no va a afectar que lleguemos a la verdad. Porque lo que no dijo acá lo dijo allá y allá. Entonces, pudo haber habido alguna palabra, pero no va a afectar en nada nuestro conocimiento. Y si hubo algún error de traducción, bueno, tenemos muchos originales que miramos el original, ahí comprobamos la palabra y llegamos al sentido correcto. Entonces, pero de todas formas, aunque no conozcamos hebreo ni griego, en el español, en nuestro caso, llegamos a la verdad. Así que no tenemos que preocuparnos. Por lo que sí tenemos que preocuparnos es por creer en esto inspirado. Dice que hay algunas personas que con su regla dice que hay algunas personas que con su regla dicen que es inspirado y que no es inspirado. O sea, dicen, no, esta parte sí de la Biblia, esta parte no. ¿Qué deberían hacer esas personas? Cubrirse el rostro, avergonzarse de lo que están haciendo. Dice que Dios no ha hecho idóneo a ningún hombre para emitir juicio en cuanto a lo que es inspirado y lo que no es.
Si alguien dice de lo que es inspirado y lo que no es, dice que se han adelantado a Jesús para mostrarle un camino mejor que aquel en el que los ha conducido. Entonces, si alguien dice, no, mira, esto no es inspirado, en otras palabras, le está diciendo a Dios, Dios, vos escribiste mal esto, te voy a mostrar cómo tenés que hacerlo. Qué locura eso, querer enseñarle a Dios. Eso es lo que hacen las personas cuando dicen, esto es inspirado y esto no. Otro texto dice, tomo la Biblia, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 19, tomo la Biblia tal como es como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones, en una Biblia completa. Otra cita, en Mensajes Selectos, tomo 1, dice, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. No hay que criticar la Biblia. Dice, los hombres deberían dejar que Dios cuide de su propio libro como lo ha hecho durante siglos. Dice que lo ha hecho durante siglos. Dice que hay personas que rechazan el Génesis, rechazan lo que le parece cuestionable, critican la Biblia, dudan de la Escritura, cada vez critican más y encuentran más faltas en la Biblia. No se puede descansar en nada de seguridad. Y nosotros tratamos de razonar con esas personas y dice que nosotros perdemos el tiempo al razonar con esa persona que no creen en la Biblia y que te pueden decir esto sí, esto no, porque en realidad no tiene motor, no tiene ancla que lo lleva. Y otra declaración contundente dice, aferraos, allí en Mensajes Selectos, tomo 1, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez. Y fíjense este otro punto importante. Y obedeced la palabra y no se perderán. A muchos les gusta hablar, pero no practican la verdad. Dios ha dado tantas luces, se aferran de esa y el resto la rechazan en su práctica. O sea, no obedecen en nada, pero sí se ponen a criticar. Entonces, no hagamos esto. Dice que cuando los hombres critican la palabra, debieran temblar y temer. Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie juicio sobre su palabra, eligiendo cosas inspiradas y desacreditando otras como no inspiradas. No solamente la palabra ha sido tratada así, sino que más. Los testimonios, los escritos de los profetas, la escrita de la profetisa, ha sido tratado igual que la palabra. Y este es quinto punto. ¿Qué dice Isaías 8:20? ¿Qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea que no solamente debemos tener fe en la palabra, fe que Dios la ha conservado, la ha guardado y que la ha cuidado, sino también fe en los testimonios. Hay personas que leen de acuerdo a los testimonios de acuerdo a su propio deseo de pervertir los testimonios, aplicarlos mal, distorsionar su significado. Y bueno, lo mismo que han hecho con la Biblia. Fíjense esta otra declaración interesante. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición.
Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Bueno, fíjense esta escalera hacia el infierno. El primer escalón que menciona acá, ¿cuál es? Debilita la fe en los testimonios. O sea, dice, no, estos testimonios fueron para otra época. No, fueron cambiados. No, no tiene tanta autoridad como la Biblia esto. Es un consejo nomás. Es el primer paso hacia el infierno. ¿Cuál es el segundo? Escepticismo a los puntos vitales de nuestra fe. Bueno, las principales doctrinas. Después, los pilares de nuestra posición. Después, duda hacia las sagradas escrituras. No se termina de descreer en esto, sino la Biblia. Ah, no, la Biblia no es así. Y así hasta que vamos al infierno. ¿Cómo actuar o cómo... ¿qué creer de estas personas que actúan así? Bueno, dice, cuando encontréis a hombres que ponen en duda los testimonios, que les encuentran faltas y tratan de apartar a la gente de su influencia, estad seguros de que Dios no está trabajando mediante ellos. Es otro espíritu. La duda e incredulidad son fomentadas por los que no caminan rectamente. Bueno, una declaración fuerte también. Los que ponen en duda los testimonios, Dios no está trabajando mediante ellos. No caminan rectamente. Bueno, me faltaron 4 principios más que vamos a dejar para la próxima, si no se nos acumula tanta información y se nos quedan grabados estos 5 puntos. Entonces, el primer punto, amor a Dios, a su palabra y amor al prójimo. Amor a Dios por sobre mi religión, por sobre mi pastor, por sobre mi cura, por sobre mi entorno, mi círculo. Un amor dispuesto a dejar todo por Dios. Un amor al prójimo, a dejar mi comodidad para enseñarles la verdad, para no quedarme callado, para traerlo al cielo. El segundo punto. Bien, oración. Tenemos que orar específicamente por esa persona, orar para entender eso que no estoy entendiendo, para encontrar lo que estoy buscando. Y creer que el Espíritu Santo va a guiar eso y que me va a llevar. El tercer punto, hace falta humildad. Tenemos que ir a la palabra como un niño, entregados. Lo contrario de humildad sería orgullo. Si yo entro a una discusión o voy a la Biblia para encontrar lo que yo quiero, voy a encontrar lo que yo quiero. Si voy con una disposición en una discusión doctrinal de que, yo tengo la verdad y vos no voy a llegar a un punto. Porque las dos personas piensan igual, entonces cada uno se va a quedar en su postura. Tenemos que ir a Dios con humildad, como un niño, ir a la palabra hacia lo mismo. Cuarto punto, fe en la palabra. Confianza implícita, creer al 100% en que la Biblia es completa, de que podemos confiar en su traducción, que ha llegado a nuestro alcance
de una forma que Dios la ha cuidado, la ha guardado, y que si una persona nos hace desconfiar de la palabra, no debemos creer en lo que nos dice. Y también el quinto punto, fe en los testimonios. Creer que el Señor también ha guardado los testimonios y que son una guía segura para llegar a el camino de la fe. Bueno, muy bien, entonces será hasta el próximo encuentro. Vamos a tener ahora una oración para cerrar nuestro tema. Invitamos a Laura, si puede pasar a orar. Pónganse aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Una vez más te agradecemos por permitirnos, Señor, reunirnos en libertad. Te agradecemos, Señor, por el hermano que nos ha compartido tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des ese ánimo, esa fuerza, Señor, para poder escudriñar las Escrituras, para no ser engañados. Amén. Señor, que seas tú quien vaya delante de nosotros y nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a también, Señor, a tener más amor hacia ti y más amor al prójimo, como tú lo has dejado escrito. Te agradecemos, Señor, por todo, y todo lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.